En este caso se nos pide determinar la reactancia capacitiva para un conductor RECT-WIN, como se presenta en la figura, y se realiza la especificación que es para 80 kilómetros, 60 Hz, y que en este caso se debe considerar el efecto del suelo. Para este sistema, entonces, mirando en las tablas características, para este ACCR se tiene que el radio es de 0.0137287, y entonces vamos a iniciar por el cálculo del DS, en donde es un sistema de dos conductores. Entonces el DS va a ser igual a la raíz cuarta de el radio, que va a ser 0.0137287, por la distancia, que sería de 0,4 metros, y eso lo vamos a tener dos veces, es decir, al cuadrado, y nos quedaría que el DS para este sistema es de 0.0741 metros. En este caso tenemos un sistema que es asimétrico, es decir, que se debe determinar el de equivalente. El de equivalente entonces sería la raíz cúbica. Fíjense en que entre los dos primeros conductores, de 1 a 2 y de 2 a 3, vamos a tener 5 metros, es decir, 5 metros al cuadrado, y la distancia de 1 a 3, que serían 10 metros. Es decir, que el de equivalente para este sistema es de 6.2996 metros. Para considerar el efecto del suelo, entonces se debe tener claro la utilización del método de espejo. Tenemos que los tres conductores se encuentran de esta forma, separados 5 metros entre sí, y que con respecto al suelo se encuentran a 20 metros. Es decir, que si dibujamos las proyecciones, lo que correspondería a las distancias H1, H2 y H3 van a ser iguales, y todas estas van a ser, para este caso, de 40 metros. Las distancias que deberíamos entonces determinar corresponderían a la distancia H12, que para este caso H12 sería la raíz cuadrada de 5 al cuadrado más 40 al cuadrado. La distancia H23, que en este caso va a ser la misma distancia H12, y la distancia H13 o H31, que va a ser igual entonces a la raíz cuadrada de 10 al cuadrado más 40 al cuadrado. En estos casos nos daría que la raíz de que H12 va a ser igual a 5 raíz de 65 metros, y H31 sería 10 raíz de 17 metros. Es decir, que para este ejercicio la reactancia capacitiva entonces va a ser igual al logaritmo natural del D equivalente, que sería 6,2996 dividido en el DS, que sería 0.0741, menos la corrección de el efecto del suelo, que nos pidieron tenerla en cuenta, que sería 1/3 del logaritmo natural de
H12, que sería 5 raíz de 65, H23, que va a ser este mismo término, es decir, al cuadrado, por H31, que sería 10 raíz de 17, esto dividido en H1 por H2 por H3, que para este caso los tres son los mismos y nos quedaría al cubo, y todo esto se va a dividir en 4pi al cuadrado por la frecuencia, que es de 60 Hz, por la longitud, que es de 80 kilómetros, es decir, 80.000 metros, y nos daría que el valor de la reactancia capacitiva con las tres consideraciones nos daría 2638,524 ohmios. Sin considerar el efecto de la capacitancia, es decir, sin restarle este término al logaritmo, el resultado es de 2647,627 ohmios, lo que evidencia que esto es una buena aproximación, pero empleando el método del suelo se obtiene un error inferior.